Muy buenas noches, licenciado Diego, compañeros. Para nosotros, el grupo número 2, es un placer hacer esta pequeña exposición sobre lo que es la enfermedad de Wilson. Los integrantes del grupo son José Manuel Rosal, William Pastor, Estuardo Duarte, Fernando Franco y su servidor Víctor Díaz. La enfermedad de Wilson. Este es un trastorno del metabolismo del cobre que se hereda de forma autosómica recesiva, lo cual produce una acumulación tóxica del cobre, principalmente en el hígado y el cerebro. Pero para ser más específicos, esta enfermedad autosómica es causada por mutaciones del gen ATP7B. Este está localizado en el cromosoma número 13, lo cual codifica la proteína ATPB7, que es esencial para el transporte y excreción del exceso de cobre en el hígado. Este incorpora el cobre libre en la molécula apoceroplasmina, que a su vez transporta el exceso de metal a las vesículas excretoras de los conductos biliares. Sabiendo un poco lo que es esta enfermedad, su epidemiología es poco conocida. La prevalencia mundial es alrededor de 1 sobre 35,000 personas. Las manifestaciones clínicas suelen darse entre los 6 y los 40 años de edad. Es una enfermedad que ataca a personas bastante jóvenes, en una edad muy productiva. En general, esta enfermedad tiene dos formas de presentarse, tanto la hepática, que esta se da en edades tempranas, como lo decía, entre los 6 y 40 años, y la neurológica, que se da en edades más tardías, pasados los 60 años, en personas ya de la tercera edad. El diagnóstico clínico se realiza utilizando varias pruebas bioquímicas. La enfermedad se produce por un defecto genético de transmisión autonómica recesiva. Esto quiere decir que los dos progenitores deben tener al menos un gen defectuoso de estos dos. Existen varias mutaciones que llevan al mismo defecto. La causa molecular que la provoca son las mutaciones del gen ATP7B, una alteración en la proteína transportadora de cobre que impide su correcta eliminación por el sistema biliar. La variedad clínica de la edad de presentación depende del tipo de mutación genética y factores externos. Gracias. Mis compañeros seguirán con la presentación. Muy bien, entonces vamos a seguir con lo que es la etiología. Como anteriormente nuestro compañero Víctor nos estaba diciendo, esto se va a producir por un problema en el transporte del cobre en el hígado, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una enfermedad autosómica recesiva que va a afectar el cromosoma 13, tal y como lo decía mi compañero Víctor. Los pacientes, el problema en este caso es de que no van a poder fijar el cobre a una proteína, la cual va a ser llamada ceruloplasmina, y esta em, proteína es una alfa 2 globulina. Esta va a transportar más del 80% del cobre plasmático. Los pacientes en este caso no van a poder eliminar el cobre del hígado, del cerebro, de los riñones, de la córnea, del músculo cardíaco y esquelético. También tampoco van a poder eliminarlo de los huesos y las articulaciones. Los pacientes que van a presentar estos síntomas, pues va a ser alrededor del inicio de la adolescencia. Más que todo puede ser desde los 6 hasta los 40 años, como dijo Víctor, pero más que todo se va a dar durante la adolescencia. El cobre acumulado en estos tejidos va a favorecer la producción de radicales libres y este va a producir pues la oxidación de los lípidos y las proteínas de membrana. Muchas gracias.
La ruta alterada en la enfermedad de Wilson es el metabolismo del cobre. Se debe a mutaciones en el gen ATPasa 7B, ocurre por la deficiencia de la proteína ATPasa. El gen que codifica esta proteína se expresa en todos los tejidos excepto en el hígado. Y por eso es que ocasiona trastornos en el hígado también. Está ligada al cromosoma X, como explicaba mi compañero Víctor. Y el gen que se encuentra afectado es el cromosoma XQ13.3. Lo que ocurre en esta vía afectada es que el cobre no se vierte en la bilis y se queda almacenado en los hepatocitos. A causa de todo esto, el cobre puede ser transportado al trans-Golgi y no se puede unir a la apoceroplasmina y no se forma la holoceruplasmina. La escasa cantidad de cobre que pasa hacia la sangre pasa en su forma libre y es depositado fácilmente en distintos tejidos y causa las manifestaciones que caracterizan a esta enfermedad. Gracias. Bueno, a pesar de que la enfermedad de Wilson es una enfermedad congénita, no veremos una manifestación de su cuadro clínico hasta que haya una acumulación del cobre en el cerebro, el hígado u otro órgano, y su sintomatología va a variar dependiendo siempre de las partes del cuerpo que se estén siendo afectadas. Entre los síntomas y signos encontramos fatiga, dolor abdominal o falta de apetito que puede llevar a bajar de peso, ansiedad o depresión, ictericia, o sea, que se va a observar un color amarillento en la piel y en la esclerótica de los ojos. También los anillos de Kaiser-Fleischer, que es un cambio de coloración en los ojos a marrón dorado, que es literalmente en forma de anillo, por eso su nombre. Edema o acumulación de líquido en las piernas o abdomen, problemas para hablar, tragar o coordinación física, temblores o movimientos descontrolados o también rigidez muscular. También se pueden presentar náuseas y vómitos. Si no se tratan estos síntomas, se puede llegar a complicar y provocar otros, como por ejemplo una cirrosis, daños de la nefritis y riñón, síntomas en el sistema nervioso, cáncer de hígado o insuficiencia hepática. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver, perdón por la mala calidad, no encontré otra, pero se pueden ver las afectaciones que mencioné, que por ejemplo ahí están la afectación renal, hepáticas, cardíacas, oculares o neurológicas, psiquiátricas, que estas envuelven todo el cuadro y las complicaciones que acabamos de analizar. Muchas gracias. ¿Cómo es que se diagnostica esta enfermedad? Bueno, para poder concluir que la persona padece de esta enfermedad de Wilson, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. En principio son los análisis de sangre y también análisis de orina. En el análisis de sangre se va a poder controlar cómo está el funcionamiento del hígado. De esa manera se podrá verificar el nivel de la proteína que es el que fija el cobre en la sangre, la ceruplasmina. También a través de los exámenes de orina se puede saber cuánta cantidad de cobre está siendo excretado durante un periodo de 24 horas. Esto le dará un parámetro al médico especialista para poder determinar si está habiendo alguna afección, algo inusual, algo que no es normal en el paciente. Otro examen que se tiene que tomar en cuenta es un examen ocular. Normalmente cuando un paciente se presenta a una evaluación oftalmológica y se ve este anillo de Kaiser-Fleischer, es un signo de que la persona puede tener esta enfermedad. Entonces le da indicios al oftalmólogo para que lo refiera donde le hagan los exámenes respectivos para poder hacer la evaluación. La enfermedad de Wilson está relacionada también con un tipo de catarata. Esta catarata se llama como girasol.
Y también la forma de detectarlo es a través de un examen ocular. Otra forma de llegar a un diagnóstico es a través de una biopsia, extraer una muestra de tejido del hígado. Entonces el paciente es sometido a este procedimiento, se va a insertar una aguja a través de la piel, llegando hasta el hígado, siempre pues tomando todas las medidas precautorias, y se tomará una pequeña muestra de este. Eso se mandará a un laboratorio en el cual realizarán los estudios pertinentes para detectar cómo están los niveles de cobre en el mismo. Y considerando y teniendo presente que es una enfermedad de origen genético, entonces cuando alguien de la familia tiene antecedentes o hay alguien que tiene este tipo de afección, lo mejor es de temprana edad realizarse un examen de genética. En Guatemala es muy difícil poderlo llevar a cabo, pero en países más desarrollados se puede tener este tipo de control para prevenir y tener el encaminamiento hacia un tratamiento efectivo y la persona tenga una mejor calidad de vida. Vamos a finalizar con un pronóstico. La persona que pues es detectado a tiempo esta enfermedad, el pronóstico es muy bueno. Lamentablemente, si no se detecta a tiempo, como cualquier otra enfermedad, y ya está avanzada, entonces normalmente la enfermedad de Wilson suele ser fatal en general hacia los 30 años de edad. Con esto finalizamos nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y pues esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.